Hola jóvenes, a todos nuestros participantes, bienvenidos a otro video aprendizaje de lo que es Python. Mira, en estos últimos videos vamos a dejar un poco de lado la programación de instrucciones y de funciones. Vamos a hacer una pequeña inducción en lo que es Python. Ustedes han escuchado el concepto de programación orientada a objetos. ¿De qué se trata este tema? Veamos lo que es POO, que le llaman programación orientada a objetos. Cuando dice un lenguaje, este lenguaje está orientado a objetos, etcétera, etcétera. Dice, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da una guía sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos, las famosas clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas múltiples y reutilizables de planos de códigos, de llamadas de clase, yo creo distintas clases las puedo ir llamando, para crear instancias individuales de objetos, donde cada objeto posee sus propias características o atributos. ¿Cuál es el concepto de objeto en computación? Eso hay que tenerlo claro. En desarrollo, en programación en computación, cuando uno menciona un objeto, es hacer referencia a cualquier cosa, entidad u objeto. Por ejemplo, para nuestro aprendizaje, como objeto podemos mencionar una manzana. Para nosotros es un objeto que tiene ciertas características y cumple ciertas funciones, ¿sí o no? Una silla es un objeto para nosotros. Un auto. Una persona, informáticamente hablando, desde el punto de vista de desarrollo, una persona para nosotros es un objeto. Es un objeto que tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene ojos, tiene manos, tiene pie, tiene un color del pelo, ¿cierto? Tiene características funcionales, puede mover una mano, mover la cabeza, puede caminar, puede correr. Un pájaro para nosotros también lo podemos ver como un objeto, informáticamente hablando, entiendan eso. Un número, un dígito, un signo. Un celular es un objeto, porque tiene características propias y funciones propias. Tu perro también lo vemos como un objeto, etcétera, etcétera. Estos objetos, si nos damos cuenta, cada uno tiene sus propias características o atributos, los cuales los podemos describir e identificar. ¿Te das cuenta? Y muchas veces cada objeto tiene características o atributos que son propios de él, que en algunos en otros sí se repiten. Válido también. Por ejemplo, si imaginamos un auto como un objeto que a su vez está compuesto por otro objeto, ¿no? Claro, pues el auto, el ente grande. ¿Y qué otros objetos tiene? Tiene ruedas, llantas, foco, motor, manubrio, etcétera, etcétera. Y el motor en sí, que forma parte de este objeto grande que se llama auto, y nada más que está internamente compuesto por otro objeto, ¿no? El motor. Y así vemos distintas partes que trabajan de manera interactiva, formando un todo como el automóvil. ¿Te das cuenta? El motor es otro objeto más, que a su vez el motor adentro tiene otros objetos que van trabajando de manera conjunta. ¿Te das cuenta? De esta manera puedes imaginarte que el acto de desarrollar tus programas se parezca a la vida real, donde interactuamos con distintos objetos, donde estos objetos pueden tener objetos más complejos y cada una con sus propias características y acciones propias, como por ejemplo el auto que estábamos hablando. Puede avanzar, puede detenerse, puede doblar, etcétera, que son acciones propias del objeto. Y también puede tener características o atributos como el color del vehículo, que tiene 4 ruedas, una insignia, una patente, tiene un determinado número de puertas, etcétera, etcétera. La programación en sí, basada en objetos, básicamente consiste en entender, esto no es fácil, chiquillos, lo vamos a ir viendo. Básicamente consiste en entender y aplicar estos términos. Yo puedo definir clases, objetos y constructor. Una clase puede tener método y atributo. El objeto puede tener características. Y el constructor es el que me envuelve, desde el punto de vista de la programación, todo mi código. Veamos un ejemplo. Mira, en este ejemplo, nosotros vemos 3 autos. En sí son los mismos objetos, porque son autos todos, ¿cierto? Pero tienen diferencia, como en la marca, el modelo, en año de fabricación y la patente, ¿te das cuenta? Pero todos nacen de un molde, ¿no? Todos son autos.
pero tengo distintos autos y cada auto tiene sus propios atributos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al retirar las características y me quedo solo con el objeto, a partir de eso puedo considerar a este objeto ya con el nombre de una especie de molde. ¿Te das cuenta? Entonces, la clase de este molde, y a partir de este molde puedo crear otros objetos diferentes con diferentes características. ¿Te fijas? Entonces, al lado izquierdo, en la figura, ¿cierto? Aquí yo tengo mi molde. ¿Te das cuenta? Que es un auto, un vehículo. Pero dentro del molde yo puedo tener distintas clases. A partir del molde voy desarrollando distintas clases que tienen que ver con el molde. O sea, serían objetos dentro de la clase automóvil, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera se pueden ir relacionando, ¿te fijas? Eso es básicamente el concepto de clase, que yo a partir de una clase, de un molde, puedo ir creando subclases o distintos objetos dentro de esa clase, donde cada objeto que parten de un molde tienen características distintas. ¿Te das cuenta? Acá el molde es un auto, pero tengo un auto amarillo, un auto rojo, un auto celeste, puedo tener o azul. ¿Te das cuenta? Eso es como introducción al concepto de clase. Insisto, no es fácil entenderlo y por eso lo vamos a ir conversando con ejemplos también, ¿ya? Cualquier duda, como siempre, me la hacen llegar y con la mejor voluntad del mundo tratamos de responder y aclarar. El tema es aprender. Entonces vamos a ver unos 3 o 4 ejemplos de lo que es la programación de objetos. Que estén muy bien, pues. Chao.